Hola, mi nombre es Nicolás Franklin y estoy en sexto, y esta es mi exposición de sociales bimestre 4. Este es un vídeo para Academia Homeschool. Hoy vamos a estudiar los periodos de la historia. Antes de empezar a estudiar uno por uno, ¿vale? Vamos a ver todos cómo se verían en una línea del tiempo. Entonces, tenemos desde el principio de los tiempos, aquí está la prehistoria, ¿vale? Entonces tendríamos aquí, por aquí sería el origen de la humanidad, ¿vale? Más o menos. La prehistoria finaliza, ¿vale? Como vemos aquí, no exactamente en el año 3000, ¿vale? Sino en el 3300, ¿vale? Concretamente, antes de Cristo, donde se halla la escritura, ¿vale? Donde se inventó la escritura, ¿vale? Entonces aquí está el libro más antiguo, entonces es aquí donde se supone que se inventó la escritura, ¿vale? Entonces la prehistoria finaliza y en este mismo momento empieza la antigüedad, ¿vale? O la edad antigua. Entonces, abarca todo este tiempo, ¿vale? Incluyendo el nacimiento de Jesús el Cristo, ¿vale? Hasta el año 476 después de Cristo, ¿vale? Por aquí tenemos todas las culturas clásicas y bueno, que más adelante explicaré. Entonces, en el 476 los germanos invaden el Imperio Romano de Occidente, ¿vale? Entonces se marca una nueva era, ¿vale? Después de la antigüedad queda el Imperio Bizantino, ¿vale? El Imperio Romano de Oriente. Luego tenemos la Edad Media, ¿vale? Que tiene unos 1000 años por ahí. Y entonces se divide en alta edad media y baja edad media. La alta es la más antigua y la baja es la más nueva, ¿vale? Entonces tenemos por aquí el año 1000 y la edad media va hasta el año 1453, ¿vale? Cuando no precisamente los árabes, sino los turcos otomanos, ¿vale? Pero que también eran como árabes, ¿vale? Conquistan Constantinopla y pues cae el otro imperio romano, el imperio bizantino. De aquí termina la Edad Media y empieza la Edad Moderna, que termina en 1789, cuando empieza la Revolución Francesa, ¿vale? Que acabaría en victoria y guillotinando al rey. Aunque bueno, luego Napoleón tomó el trono. Y después, ¿vale? Tenemos cuando finaliza la Edad Moderna aquí y empieza la Edad Contemporánea, que llegamos ahora a la actualidad, ¿vale? Vamos a ver más cerca todos estos periodos. Entonces, tenemos el primero, la prehistoria, ¿vale? Entonces, primero, ¿desde cuándo a cuándo va? Pues va desde el origen de la humanidad hasta la invención de la escritura, ¿vale? Que fue en el año 3500 antes de Cristo. Lo siento si me equivoqué con la fecha antes, no era el 3300, ¿vale? Es que me confundo con tantas fechas a veces que tengo, ¿vale? Era el 3500 antes de Cristo. Luego, se divide en dos periodos principales, ¿vale? El paleolítico y el neolítico. En el paleolítico, pues los humanos se alimentan de la caza, ¿vale? Y eran nómadas y también dominaban el fuego, ¿vale? Entonces, vamos a explicar esto. En el paleolítico, que fue la primera etapa de la humanidad, los humanos tenían que ir a donde los animales fueran, ¿vale? Porque tenían que cazarlos. Entonces así se poblaron muchas áreas, ¿vale? Del mundo. Por ejemplo, América fue resultado de esto. En la época de la glaciación, donde el estrecho de Bering pues estaba congelado, pues muchos animales pasaron de allí, supuestamente de Asia a América, ¿vale? Y pues los humanos, como eran nómadas, si estábamos en el Paleolítico, pues tuvieron que perseguirlos porque prácticamente vivían de la caza, ¿vale? ¿Eran nómadas? Pues sí, estaban obligados a ser nómadas porque ellos no podían hacer su propia comida, tenían que ir en busca de ella, ¿vale? Nómadas es que no tienen para los que no sepan, un nómada es una persona que está en un conjunto, bueno, que está moviéndose constantemente. Entonces, por ejemplo, un nómada no puede ser una persona que vive en un lugar determinadamente por mucho tiempo, ¿no? Tiene que ser alguien que constantemente se está moviendo de lugar, ¿vale?
como lo eran los humanos en este periodo, ¿vale? Y otra cosa muy importante es que dominaron el fuego, ¿vale? Pues que era muy esencial para poder cocinar, calentarse y sobrevivir a las heladas temperaturas que algunos estaban en el norte o en el sur, ¿vale? Y luego pasamos al neolítico, ¿vale? Donde ya los humanos se volvieron sedentarios, ¿vale? Entonces, la agricultura es ahora donde predomina sobre la caza, pues aprendieron los humanos la agricultura. Empezaron a sembrar y hacer y todo esto, ¿vale? Todavía seguían cazando algunos, pero ya la predominante era la agricultura. Entonces dejaron de ser nómadas porque ya no tenían que ir en busca de la comida, sino que ellos mismos la podían producir, ¿vale? Pues eso, mira, aquí podemos ver unas imágenes. Aquí así era en el Paleolítico, tenían que cazar con sus armas, ¿vale? Eran nómadas, pero aquí ya esto es un poblado sedentario, ¿vale? Donde ya están con la agricultura, cocinando y bueno, todas estas cosas donde ya no necesitan moverse a ningún lugar, ¿vale? ¿Vale? Luego de la aparición de la escritura en el año 3500, ¿vale? Empieza la Edad Antigua, ¿vale? Entonces, la Edad Antigua es una época que a mucha gente le apasiona, entre ellos estoy yo, y pues es la época clásica, ¿no? Entonces, inicia, como dije, con la aparición de la escritura, ¿vale? En el año 3500 antes de Cristo y termina con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo, ¿vale? Entonces, aquí tenemos los grandes imperios, ¿vale? Tenemos primero a los sumerios, ¿vale? Que fueron creciendo y luego a Sargón de Akkad, ¿vale? Que fue el primer emperador del mundo, ¿vale? Entonces, aquí empezaron a formarse los grandes ejércitos porque ahora el ser humano era sedentario, ¿vale? Entonces luego empezaron a pelear unos sedentarios contra otros sedentarios por territorio prácticamente y fueron así creándose cada vez más grandes imperios. Entonces tenemos primero a los sumerios, luego a Sargón de Akkad, luego tenemos a los sirios, a los babilonios, luego ya salen los imperios más grandes y los más conocidos. Un ejemplo es el imperio asirio, como lo podemos ver aquí, ¿vale? Que fue enorme. Luego yo no lo puse aquí, pero luego venía el imperio babilónico, que fue aún más grande. Luego vienen los persas, el imperio persa. Después viene el imperio de los griegos, erróneamente conocido como griegos, es más bien macedonios, ¿vale? Porque Alejandro Magno no era griego, es verdad que sí le acompañan muchos griegos, pero era macedonio, ¿vale? Y finalmente tenemos a los conocidísimos romanos, ¿vale? El imperio romano. Entonces estas grandes culturas simplemente lucharon por el territorio porque ya eran sedentarios y bueno, muchas armas se desarrollaron, por ejemplo. Es verdad que en la prehistoria había narcos, pero se modernizaron mucho más. Empezaron a construirse ¿cómo se dice? Bueno, es la ingeniería, esa palabra militar, ¿vale? Se mejoró muchísimo. Por ejemplo, aquí tenemos, los humanos antes no sabían trabajar la madera, pero mira cómo la trabajaron y entonces empezaron a crear armas de asedio y de todo esto. Así que pues se dio un verdadero avance, ¿no? En comparado con la prehistoria. Además de que se creaban nuevas armas, pues se desarrollaron las monedas, ¿vale? Porque en la prehistoria no habían casi monedas, ¿vale? No había una unidad de pago, pero en cambio en la Edad Antigua sí. Y sobre todo también la civilización. La civilización se convirtió. Imaginad qué comparación tenían los sedentarios de la prehistoria, del neolítico, con por ejemplo los ciudadanos romanos de la época clásica. Pues muy pocas cosas yo creo que tenían en común, ¿vale? Después de la Edad Antigua pasamos a la Edad Media, otra época que también vuelve locos a muchos historiadores. Y vamos a ver de de qué fecha va o qué otra fecha, ¿vale? Va desde la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿vale? El 476 después de Cristo, hasta la caída del Imperio Romano de Oriente, o sea, el otro Imperio Romano, el popularmente conocido como bizantino. ¿Vale? En 1453. Una nota aquí. Hay otros historiadores que también dicen que fue
el final de la Edad Media con el descubrimiento de América, ¿vale? Concretamente en 1492. Entonces, pues en la Edad Media, aquí tenemos tres aspectos muy llamativos, ¿no? Pues primero, pues claro, la famosísima figura de los caballeros medievales. Tenemos que se construyeron castillos. Esta época también fue de constantes guerras. Tenemos los castillos medievales que se construían como unos castillos y una zona rural alrededor, ¿vale? Para que los granjeros pudieran luego venir a la ciudad, ¿vale? No eran castillos realmente, sino que eran ciudades amuralladas, ¿vale? Entonces, predominó en esta época el cristianismo y el islam. Me faltó decir antes que en la Edad Antigua, ¿vale? Pues en cuanto a la religión, todo era paganismo prácticamente. Adoraban a Júpiter, a Saturno, bueno, a todos esos dioses de la era clásica, ¿vale? Pero aquí en la Edad Media cambió esto drásticamente y sobre todo la Inquisición, ¿vale? Empezó a perseguir a todos estos y entonces predominó el cristianismo y un poco después el islam, ¿vale? Luego aparece la burguesía, que era una clase social, ¿vale? Que era del pueblo, de la clase media, pero eran como los ricos, ¿vale? De la clase media. No eran de los ricos nobles, esos que estaban en la punta de la pirámide, no. Pero eran como los ricos banqueros o los que hacían negocios, ¿no? Así, de la clase media, ¿vale? Como dije, bueno, los monasterios, ¿vale? Aquí toman un lugar muy importante los monasterios porque, pues como dije, el cristianismo predominó. Entonces los monasterios fueron un lugar donde muchos obispos y toda esta gente de la Iglesia Católica pues se juntaron ahí, ¿vale? Para aislarse, ¿no? De alguna manera de todo el mundo, ¿vale? Entonces ellos, ¿qué hicieron? Pues principalmente adorar a Dios, rezar, comer allí, ¿vale? Pero también escribieron la Biblia, ¿vale? Por ejemplo, muchos libros también. Y también hicieron muchos trabajos, ¿vale? De la ilustración y muchas cosas que también nos han aportado a la historia hoy en día, ¿vale? Y como lo que dije, las ciudades amuralladas, ¿vale? Que fueron muy populares. Otra cosa muy importante es que se realizaron las cruzadas. ¿Qué eran las cruzadas? Pues bueno, se unieron un montón de pueblos en Europa, los ingleses, los franceses, el Sacro Imperio Romano Germánico, los alemanes, digamos, de forma corta, los serbios, los venecios, a veces los bizantinos, bueno, este montón de reinos, ¿vale? Para que por mando del papado, ¿vale? Pues que hicieran un montón de cruzadas, yo creo que eran 11 o 12, no me acuerdo, pero ¿qué objetivo tenían? Pues liberar a Tierra Santa, o sea, Israel, de la opresión, entre comillas, del Islam, ¿vale? Que estaban sufriendo los califatos árabes y todos estos reinos, ¿vale? De Medio Oriente que estaban asaltando la santa ciudad, Jerusalén. ¿Vale? Pero no solo eran guerras entre cristianos y musulmanes, sino que dentro de Europa también habían un montón de guerras. Un ejemplo de una guerra muy larga es la guerra de los 100 años, que realmente duró 116 años, ¿vale? O otras guerras, ¿vale? Sobre todo con las coronas de Inglaterra, Francia, España, Alemania, bueno, todos estos, ¿vale? Y por último se divide en alta, edad media, como dije antes, la alta es la más antigua, la alta edad media y la baja edad media. Vale, ahora pasamos a la edad moderna. ¿Vale? La edad moderna, bueno, realmente no es nada moderna, sigue siendo muy antigua, pero se le conoce con este nombre. Entonces, va desde la caída del Imperio Romano de Oriente, del Imperio Bizantino en 1453, hasta el inicio de la Revolución Francesa en 1789. En la Edad Moderna, pues, ¿qué pasó? La Edad Moderna se conoce por todos los descubrimientos que se realizaron.
casi en todos los aspectos, ¿vale? Se puede decir que la conquista, por ejemplo, fue uno de los más relevantes, pues un montón de países, españoles, portugueses, bueno, y posteriormente los ingleses, los franceses y los holandeses, pues fueron a América, ¿vale? Primero por el descubrimiento de Cristóbal Colón, primeramente los españoles y portugueses, a hacer sus colonias y hacer dinero. Entonces, pues, ¿qué pasó? Que los españoles encontraron un montón de recompensas después de que Colón ya hubiera descubierto América, y pues casi inmediatamente mandaron a unos comandantes, ¿vale? Para que pues conquistaran la mayoría de todo ese nuevo mundo. Pero ¿qué pasa? Que no solo eran España y Portugal los que querían y anhelaban todas estas riquezas, sobre todo de Sudamérica, ¿vale? Sino que también los otros países de Europa, pues también querían un pedazo de ese pastel. Así que pues Inglaterra, Francia y todos estos países pues también se lanzaron a la conquista, pero ya en el norte, porque vamos, era ya una carrera. ¿Quién sería el que plantara su bandera primero? ¿No? Porque pues los indígenas ya no eran un problema, porque todas las armas superiores que tenían eran muy superiores, ¿vale? Se descubrió América, que fue el descubrimiento principal, drástico. Se inventa la imprenta de Gutenberg, ¿vale? Ya no se tenía que copiar a mano y los libros ya no eran tan caros. La expansión de la burguesía también es resaltada, ¿vale? La burguesía cada vez se estaba haciendo más fuerte. Ampliación de negocios en el mar, pues imaginaros, todo el descubrimiento de América, o sea, España se quedó con prácticamente toda Centroamérica, toda Sudamérica menos Brasil. Portugal se quedó con la parte más cerca de Portugal, ¿vale? De Brasil, ¿vale? Con una pequeña parte de Brasil. Luego Francia se quedó con mucha parte de Norteamérica y también con algunas pequeñas colonias en Sudamérica. Inglaterra se quedó con otro montón de estados, lo que se conocía como Estados Unidos en aquel tiempo. Todavía se conoce, pero era mucho, mucho más pequeño, ¿vale? Entonces, pues ya cuando todos tenían estas colonias, pues lo único que empezaron a hacer fue a sacar todo el oro y todos los recursos que podían de allí. Entonces, pues claro, pues los negocios subieron drásticamente. Pero claro, si esto subía en el mar tan drásticamente, pues imaginaros toda la piratería que debería haber. Entonces la piratería aumentó también considerablemente. Nuevas corrientes de pensamiento. Pues en la Edad Media parecía que Dios había sido el centro porque todos eran temerosos de Dios. Yo no creo que tanto temerosos de Dios, yo creo que más temerosos de la Inquisición, porque toda esa presión de quien dijera algo, pues lo iban a matar, ¿no? Pero se dice que eran más temerosos de Dios, pues que en la Edad Moderna esto dejó de ser así, que ahora era el humanismo, el heliocentrismo, ¿vale? Que el hombre era el centro del universo. Luego tenemos el racionalismo también y posteriormente la Ilustración, que influyó mucho también en la Revolución Francesa. Luego la Revolución Industrial, pues en Inglaterra, pues empezaron un caldo de cultivo perfecto para empezar a hacer un montón de máquinas, más descubrimientos, aparte de la imprenta incluso. Y por último tenemos el aumento de la esclavitud. Pues imaginaros todos esos, no solo hubo descubrimientos en América, sino también otro montón en África. Entonces, pues todos esos pobres hombres que los cogían como esclavos, también a los indios, y bueno, eso no era nada bueno, aumentó drásticamente la esclavitud. Tenemos por último la edad contemporánea, ¿vale? Que va desde el inicio de la Revolución Francesa hasta la actualidad, ¿vale? Entonces, en Francia principalmente, bueno, también en Inglaterra, pero principalmente en Francia, se estaba empezando a pensar de una manera diferente, como democrática, republicana, ¿vale? Entonces,
después de un montón de conflictos, se rebelaron por la insensatez del rey y la reina, así que pues mataron al rey, también a la reina posteriormente, y se instaló no solo el pensamiento, sino la forma, ¿vale? De la democracia. Aquí nació la democracia, ¿vale? No nació concretamente aquí, nació en Grecia, ya lo sé, para aquellos estudiosos que ya lo sepan, pero aquí se instaló oficialmente, ¿vale? En un país más cercano a nosotros, ¿vale? Se creó una revolución, el pueblo se rebeló e instaló, ¿vale? La democracia. Em, entonces, aquí sí que la burguesía dio el golpe final a los ricos y ya fue donde gobernó la burguesía al pueblo. Porque pues si el rey se va y todos los nobles fueron guillotinados, ¿no? Les cortaron la cabeza, pues a ver, ¿quién es la mejor clase social que queda? Pues la burguesía, ¿vale? Porque eran los ricos del pueblo. Entonces esos fueron los que terminaron gobernando el pueblo. Y otro asunto muy drástico, muy impactante, es la pérdida de poder de la iglesia. Imaginaros en la Edad Media que la iglesia tenía un poder enorme, tanto que podía mandar directamente a las demás potencias, ¿vale? A una cruzada y que se unieran sin importar sus diferencias. Por ejemplo, Francia e Inglaterra estaban en cierta guerra en el tiempo de la Tercera Cruzada. Sin embargo, la Iglesia dijo que se tenían que unir todos con el Sacro Imperio Romano Germánico a hacer la cruzada. Mirad ese poder. También la Iglesia, el papado, contenía una tierra que era suya. O sea, que autonomía, o sea, habían los estados papales, imaginaros, tenían una tierra suya, tierra papal. Em, entonces, pues en esta época la iglesia perdió este poder enorme, eran el clero, ¿vale? Entonces, pues la iglesia perdió todo este poder. El Papa Francisco hoy en día no se compara nada con los papas antiguos, como por ejemplo Inocencio III o estos que tenían un poder absoluto. Hoy el Papa Francisco puede que le haga caso a mucha gente, pero los gobernantes no lo creo que le hagan mucho caso. Aparición de grandes inventos que han revolucionado el mundo, ¿vale? Pues vamos, esta época es la revolución de las revoluciones. O sea, apareció el teléfono, el barco a vapor, la bombilla, el cine, el avión, el internet, la electricidad, todos estos inventos maravillosos, ¿vale? Entonces, pues no solo había inventos maravillosos, sino también algunos detestables, porque pues las armas también se mejoraron y pues hoy en día conocemos como un ejemplo la bomba nuclear, ¿vale? Así que pues todas las áreas fueron modernizadas. Y por último tenemos el fenómeno de la globalización, que es cuando el mundo se abre para comerciar, ¿vale? Y pues unas instituciones pues hacen el comercio entre países y las relaciones así. Y finalmente llegamos a la actualidad, así que pues aquí hemos llegado al final de mi exposición. Espero que os haya gustado, que os haya servido y bueno, pues espero que os hayáis aprendido mucho más acerca de las etapas de la historia. Así que bueno, les ha hablado Nicolás Franklin. Dios los bendiga.